El gobierno de Estados Unidos gasta el 54% de su presupuesto anual en defensa y seguridad interior. Pero la amenaza del terrorismo, las sublevaciones y la revolución se formaron en el mundo antiguo. Un ejército inferior en número desarrolló bombas incendiarias para quemar vivos a los invasores romanos. La primera bomba que se envió por correo pretendía asesinar a un príncipe europeo. Un arma biológica de destrucción masiva provocó el genocidio de una ciudad completa. Un temerario descenso por una enorme roca dio pie a la persecución del mayor gladiador y revolucionario del mundo, Espartaco. La historia desconocida y violenta de una innovación revolucionaria es nuestro gran descubrimiento. Terror, revolución, sublevación, armas de destrucción masiva. Son conceptos tan antiguos como la guerra misma. Para entender verdaderamente la evolución de los crímenes de guerra, Grandes Descubrimientos investiga una de las primeras atrocidades terroristas de la historia. Relatos de varios autores antiguos, como Tésalo y Pausanias, cuentan la historia de la masacre de Quirra el 585 a.C., una tragedia en la que 20.000 personas podrían haber sido eliminadas en unos pocos días. Pero los distintos relatos tienen tantas diferencias entre sí que a los historiadores no les queda ninguna pista sobre lo sucedido en realidad. La historiadora Bethany Hughes ha viajado a Quirra para tratar de desvelar las verdades ocultas tras la leyenda. La investigación de esta época es un tema muy interesante porque normalmente cuando se revisan los mitos y leyendas de la antigüedad, la gente imagina que son como cuentos de hadas. Pero adoptando la ciencia y sumándola a estas historias, puedes dejar de considerarlas cuentos y observarlos con mayor atención para acercarte cada vez más a la verdad. A orillas del mar Egeo se levantó en su día el animado puerto de Quirra. Era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, similar al Washington DC actual, destino de muchos líderes y dignatarios. En lo único en que coinciden todas las fuentes antiguas es que en unas pocas semanas Quirra fue borrada del mapa junto con su población. Este era el muelle de Quirra. Estando aquí casi se puede oír a los fantasmas del pasado. Uno se imagina a los comerciantes que llegaban para vender sus exóticas mercancías venidas de todo el mundo. Pero tras un periodo de unos pocos días, todo eso se silenció. Es como si todo el suceso se hubiera silenciado. La razón está a 13 kilómetros cuesta arriba desde Quirra, en la legendaria ciudad de Delfos. Se venía aquí para oír la voz del dios Apolo, para oír su oráculo. Los antiguos creían que el dios revelaba el futuro por medio de las enigmáticas frases de una sacerdotisa, el oráculo. Sus profecías, interpretadas por los sacerdotes y consideradas revelaciones divinas, tenían un poder inmenso. Jefes de Estado, reyes, embajadores y generales venían aquí a plantear las grandes cuestiones de la vida, si debían ir a la guerra o pedir la paz o invadir un país. Este lugar tenía una importancia capital para los griegos. Los peregrinos que iban a Delfos llevaban regalos al dios, las mayores riquezas que podían permitirse. Delfos rebosaba de tesoros. Era un santuario riquísimo y muchos deseaban controlar su acceso. El acceso principal era por el puerto de Quirra. Los habitantes de Quirra comenzaron a cobrar un impuesto a los que iban a Delfos. Los sacerdotes de Delfos apelaron a una federación de ricos y poderosos estados griegos llamada Anfictionía. Esta liga se había organizado para proteger los intereses estratégicos de los templos y fiestas religiosas de toda Grecia. No se sabe si los influyentes sacerdotes estaban molestos por perder ingresos o realmente creían que los quirranos estaban cometiendo sacrilegio. Lo cierto es que apelaron al consejo del dios Apolo. Y Apolo dio una respuesta trascendental y horrenda. Dijo que la Anfictionía tenía que declarar la guerra total. Dijeron que esta tierra daba niños deformes, que debía quedar yerma, que no crecieran árboles y que toda la población debía ser aniquilada en una especie de limpieza étnica.
Envalentonada por el respaldo de los dioses, la Liga comenzó a planear el exterminio de Quirra, pero la destrucción masiva en la antigua Grecia era un reto importante. Aparte de la cuestión moral, había consideraciones prácticas. Los antiguos griegos no poseían las armas que tenemos hoy. ¿Qué podían hacer? La Liga recurrió a Solón, gobernante de Atenas, una de las ciudades griegas antiguas más grandes, ricas y avanzadas. Y se le ocurre una idea escandalosamente ambiciosa. Solón tomó una decisión que cambiaría las reglas de la guerra hasta el día de hoy. Según los textos antiguos, en el primer acto de este tipo de la historia, decidió envenenar a toda la población de la ciudad, de 20.000 habitantes. Se percató de que se abastecían de un solo río. Donde estoy ahora, y no es fácil de creer bajo este asfixiante calor del mediodía, es el lecho del río Pleistos, y era el que daba la vida a la ciudad. Este es el río que les suministraba el agua. Lo que hicieron fue recoger una planta llamada el léboro. Aquí es donde difieren considerablemente los distintos relatos antiguos. Algunos dicen que Solón descubrió la conducción que llevaba el agua del río a la ciudad y, rompiéndola, introdujo en ella las plantas. Otros dicen que embalsó el río, lo envenenó con la planta y luego abrió el dique con su contenido tóxico. Una de las fuentes dice que Solón tiró las raíces del léboro en el agua. Esperó hasta que se infectase con el veneno. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo sabe cuándo está suficientemente infectada? Si Bethany puede usar la ciencia moderna para comprender cómo el eléboro envenena el agua, sabrá si Solón tuvo que macerar la planta en un embalse o si solo tenía que cortarla y lanzarla al río. Ahora podemos analizar el léboro para averiguar cuál es el componente activo, la potencia que tiene y qué concentraciones hay que usar para que tenga un impacto total. Bethany recurre al químico Tim Gallagher para analizar las características concretas de una de las primeras armas de destrucción masiva empleadas. Podemos coger las raíces, que es donde están la mayoría de las toxinas, e introducirlas en el agua. Las dejaremos 15 o 20 minutos, tomaremos muestras del agua cada 10 y estableceremos un perfil de la cantidad de toxina que libera la raíz en el agua en función del número de plantas y el tiempo. Bethany y Tim mandan sus muestras al laboratorio. ¿Qué toxicidad tiene la planta? ¿Y cuánta tuvieron que poner los antiguos griegos en el agua? Los agentes de los rizomas dan positivos en alcaloides. Y sin duda hay uno de ellos que sabemos que es tóxico. Las pruebas muestran que las raíces de eléboro son efectivamente muy tóxicas y, lo que es más importante, que la concentración de agentes químicos tóxicos en el agua alcanza un nivel crítico en solo unas horas. Los resultados son fascinantes porque confirman totalmente lo escrito en las fuentes antiguas. Estos ejemplares de eléboro contienen un alcaloide muy malo, como un cóctel químico. Ahora Bethany está segura de saber cómo utilizaron los antiguos esta planta letal. Las toxinas se disuelven en el agua, no hay que hacer nada más. Hemos cortado las muestras y las hemos metido en el agua, como debieron hacer en el siglo VI a.C. Esto sugiere que parte del misterio que rodea el relato de la masacre puede resolverse. Nuestras pruebas han mostrado que es posible que Solón y sus hombres solo tuvieran que cortar el eléboro y tirarlo directamente en el agua y dejar el resto a la química. Sus efectos debilitaron enormemente a la población de Quirra. Es muy desagradable y con un impacto totalmente indiscriminado. Los primeros que murieron fueron las mujeres y los niños, y luego los soldados. La ciudad fue arrasada. La guerra había tomado un rumbo nuevo y terrorífico. Fue un momento muy importante en la historia de Grecia. Es algo que contraviene cualquier código de conducta militar que tuvieran los griegos. Para ellos, la guerra era algo aristocrático y honorable, algo a lo que tenían que jugar limpio, sin matar a civiles. Grandes Descubrimientos ha desvelado que la leyenda de un terrible acto de genocidio se basa en hechos reales. La ciencia nos ayuda a comprender la verdad de la destrucción de Quirra. La atrocidad deshonró de tal manera a los hombres que la perpetraron, que tuvieron que reescribir las leyes de la guerra de la antigua Grecia.
La Liga Anfictiónica aprobó un decreto que estipulaba que a partir de entonces no se debía envenenar el suministro de agua de un enemigo por mucho que necesitaran conquistar su ciudad. Eso era jugar sucio. Este decreto tiene su eco en la prohibición actual mediante tratados internacionales de las armas biológicas. Las armas legales también alcanzan a los civiles sin pretenderlo. Los ejércitos usan minas, bombas de racimo y de acción retardada, activadas por sus víctimas. Los terroristas ponen bombas en el arcén, trampas mortales y cartas bomba. Pero, sorprendentemente, estos aparatos datan de la invención misma de los explosivos. En la guerra asimétrica, en la que una pequeña fuerza irregular lucha contra un ejército regular, los artefactos explosivos improvisados o caseros son vitales para la guerrilla. Activadas por sus confiadas víctimas, permiten que una milicia insurgente ataque al enemigo a distancia. Un grupo minoritario, o concretamente una célula muy pequeña de un grupo minoritario, no tiene demasiadas oportunidades de infligir daño. Este tipo de tecnologías son el último recurso, lo único que puede usar para hacerse oír. Algunos textos del siglo XVI contienen dibujos de bombas notable y sorprendentemente complicadas, las precursoras de los actuales artefactos caseros. ¿Pero quién las diseñó? ¿Cómo funcionaban y cuáles eran sus objetivos? El siglo XVI fue una época de extraordinarios inventos mecánicos. Mucha gente escribía a reyes, duques y patrones diciéndoles que podían hacerles una máquina fantástica para matar a sus enemigos. También fue una época en la que floreció el asesinato patrocinado por el Estado. Era menos caro y peligroso liquidar a un líder que vencer a su ejército en el combate. Pero ¿cómo llegas hasta él? Puede que no consigas que se le acerque un asesino, quizá lleve escolta. La respuesta fue la llamada máquina infernal. Máquina infernal significa algo secreto, algo camuflado en otra cosa, como una carta bomba, un paquete de correos o un arcón con algún dispositivo para que estalle. En el siglo XVI, en Polonia, el maestro armero Wulf von Sentenberg diseñó armas de todos los estilos. Algunas las usó y otras no. Se le conoce más por su trabajo con cañones y la técnica para socavar fortificaciones. Pero lo que no se conoce tanto es que también describe la que podría ser la primera carta bomba de la historia. Las crónicas hablan de un misterioso paquete entregado al príncipe Iván Susky en 1581. Era uno de los muchos príncipes que deseaban dejar su impronta en la Europa medieval, y como a todos los príncipes menores, no le faltaban enemigos. El modelista de grandes descubrimientos, Richard Windley, pretende recrear esta primitiva bomba casera. Es un paquete bomba, un poco más grande y pesado, pero la finalidad es la misma. Mi reto fue hallar un modo de hacerlo, incluso en aquella época. Sabemos que tenían pólvora negra, sabemos que la podían hacer estallar, pero tiene que haber una manera de detonarla. En su intento de resolver este misterio, Richard ha hallado una descripción de un detonador descrito por Samuel Zimmerman en 1573. Escribió sobre un mecanismo de resorte en el que se unen la piedra y el acero para que el fuego prenda en todo momento. Aunque eso no nos dice mucho, solo puede ser esto, una llave de pedernal. Inventada en el siglo XVI, la llave de pedernal fue el primer mecanismo autodetonante. Tiene una pequeña rueda dentada. La rueda se une a un resorte a mucha presión que es liberado por un gatillo. Cuando se tira del gatillo, quitamos esto y la rueda gira súbitamente. Encima de la rueda hay una pieza de pirita de hierro. La fricción entre los dientes y la pirita provoca una lluvia de chispas que bastan para prender la pólvora detonante. De hecho, no es muy diferente a un encendedor moderno desechable. Con la invención de la llave de pedernal, la bomba trampa ya era factible. Lo bueno de la llave de pedernal para los dispositivos detonantes radica en que es pequeña, se puede esconder fácilmente y su principal característica es que se puede preparar y dejarla hasta que se tire del gatillo. Solo hemos desvelado una parte del secreto del primer paquete bomba. La llave de pedernal necesita algo que la dispare. La parte más ingeniosa es el gatillo y en realidad es muy simple. Se saca uno de los clavos de la tapa. Insertamos el cordón de disparo. Recolocamos el clavo que pica el cordón y lo inmoviliza. Nadie tendría por qué sospechar de esto.
Cuando se abre la tapa, el cordón tira del gatillo haciendo que la rueda gire y suelte una chispa. Esto enciende una mecha y prende un compartimento lleno de pólvora. Pero ¿cuánto daño podía causar realmente esta bomba? Solo hay una manera de averiguarlo. Se probará en una cantera apartada donde Richard detonará el arcón bomba medieval. Para ayudarle en el experimento tiene a Brad, un maniquí de pruebas de grandes descubrimientos. Suponemos que si alguien recibe este arcón, no sabe si es un regalo o contiene documentos. Probablemente estaría sentado ante una mesa y quizás vestiría la ropa normal de cada día. Una posición vulnerable para estar a solo centímetros de una bomba con más de 2 kilos de pólvora. Obviamente no la podemos activar con las manos, así que ataremos aquí un cordón y abriremos la tapa desde una distancia segura. Se puede suponer que von Sentenberg probó su prototipo de esta manera. Al abrirse, el arcón estalla entre llamaradas justo en la cara de su víctima. La ropa ha ardido y ha recibido la explosión en la cara. Sin duda, se quedaría ciego y sordo y saldría gravemente herido. Tiene quemaduras alrededor del cuello. Se pueden ver claramente las marcas de la explosión de carbón atravesándole la cara. Probablemente lo habría matado antes o después. El arcón bomba se basaba en la tecnología más sofisticada de la época, ingeniosa y letal. Pero la bomba no mató a Ivan Susky. Los príncipes no abrían sus paquetes. Podía haberlo logrado, pero abrió la caja a la persona equivocada y la mató. Que, por cierto, es lo mismo que ocurre hoy con las cartas y paquetes bomba. En manos de los insurgentes, las rudimentarias bombas caseras mantienen a raya a los ejércitos profesionales. El objetivo real de esas tácticas de guerra de guerrillas no es la derrota total del ejército enemigo por la fuerza, es romper su voluntad. Si destruyes la moral de un ejército, has ganado la campaña. No es de extrañar que los militares llamaran a esto sucio y solapado. Hace 2000 años no existía una palabra para el terrorista. De haberla, se habría aplicado al hombre más buscado del mundo conocido, sujeto de una de las mayores cazas humanas de la historia. Temido por un Estado, perseguido por un ejército, su nombre sigue resonando hoy: Espartaco. El experto en supervivencia, Andrew Price, se dispone a saltar de un precipicio de 45 metros, usando solo una cuerda para frenar su caída. Una cuerda que ha hecho él mismo con ortigas, una planta que crece silvestre en toda Europa. Temía que se rompiera si la pruebo yo primero, así que la primera vez la probaré con mi peso. Andrew investiga una temeraria fuga que puso en marcha la caza de uno de los líderes revolucionarios más grandes de la historia, Espartaco. Espartaco es importante porque es el hombre corriente que se enfrenta a una organización gigantesca y corrupta y le hace temblar de miedo. La historia empieza hace más de 2000 años en Roma, en el circo. El gladiador era una clase de esclavo, no era libre. Los equipos de gladiadores eran privados y podían ser comprados y vendidos por ricos hombres de negocios que los alquilaban para luchar. La vida en el circo era espectacular, pero fatal. Estaban para entretener a la multitud y tenían que morir. Es lo básico de los gladiadores. Como quiera que entrenaran y por muy duro que trabajaran o mucho éxito que tuvieran, un día morirían, que era lo que realmente quería ver la gente. La mayoría de los gladiadores eran exsoldados, ya fueran prisioneros de guerra o condenados del ejército romano. Después de conocer la libertad, algunos quisieron recuperarla. Uno de estos hombres fue un gladiador conocido como Espartaco, nacido en 109 a.C. Espartaco era un soldado extranjero capturado por el ejército romano y vendido para convertirlo en gladiador. Debemos recordar que la generación de Espartaco constaba sobre todo de exsoldados. Eran prisioneros de guerra, no eran hombres que habían crecido en esclavitud, sino hombres que sentían rencor porque alguien los había vencido y les había puesto cadenas, ordenándoles lo que debían hacer. En 73 a.C., Espartaco y 70 seguidores escaparon de una escuela de gladiadores en el sur de Italia. Los gladiadores huyeron a la cima de una montaña cercana,
donde se les unieron otros esclavos en busca de libertad. Hay que situarse en terreno elevado para ver de dónde vienen los enemigos. 3000 soldados romanos salieron a perseguirlos. La fuerza romana era mandada por un pretor llamado Clodio Glabro. Vio que la montaña estaba rodeada de precipicios imposibles de escalar. Solo había un paso, la única forma de subir o bajar. Plantó su campamento en la única vía de escape de Espartaco. Luego, solo le quedaba esperar. No esperaba tener ningún problema. Eran esclavos y fugitivos y los iba a barrer. Sabía que se quedarían sin agua en algún momento y cuando bajaran, sencillamente los exterminaría. No tenía suficientes hombres para un ataque frontal. Entonces fue cuando Espartaco mostró el genio que lo ha hecho tan famoso hasta hoy. Es la única ocasión registrada que me he encontrado en la guerra antigua o medieval. Se trata de rappel y es genial. Las fuentes antiguas describen cómo Espartaco y sus hombres cortaron la vegetación para hacer cuerdas y descolgarse hasta la llanura. Los autores antiguos solían exagerar las historias de héroes y villanos. ¿Es posible improvisar con plantas comunes una cuerda que resista el peso de un hombre? El experto en supervivencia y escalador Andrew Price lo va a averiguar con la ortiga. Obviamente la situación requeriría mucha improvisación, pero la gente se las ingenia en situaciones difíciles. Todas las plantas tienen fibras, pero algunas son largas. La ortiga tiene una fibra que va desde la base de la raíz a la punta, y al ser tan larga, es ideal para las cuerdas. Las fibras se dejan secar al sol durante 3 días. Cuando cogemos varias fibras, las retorcemos hacia un lado y luego las enrollamos hacia el otro. Cuando se libera la tensión, ya están unidas. Al terminar un hilo hay que hacer muchos más. Se puede hacer una cuerda 5 o 6 veces más gruesa si hace falta. Al caer la noche, Espartaco y sus hombres se sitúan al borde del precipicio. Al otro lado de la montaña aguardaban 3000 legionarios romanos bien entrenados con una sola misión: matarlos. Fue un descenso de 3 kilómetros hasta la llanura de abajo. Espartaco no podía saber si las improvisadas cuerdas llegarían hasta el fondo. No podía estar seguro de que resistieran el peso de los hombres con sus armas, ni confirmar que los romanos tuvieran centinelas. Andrew también se enfrenta a lo desconocido como debió hacer Espartaco. Prueba su improvisada cuerda de ortigas descendiendo él mismo con ella por la pared. ¿Resistirá su peso? Bueno, la cuerda va perfectamente. Ha resistido mi peso y hasta he saltado con ella. Yo diría que ha sido un éxito total. No me cabe duda de que a un grupo en una situación como la de Espartaco no le costaría nada hacer una cuerda así de resistente para bajar de la montaña. En cuestión de horas, Espartaco y sus hombres llegaron al llano. Silenciosamente rodearon la montaña y atacaron el campamento romano por sorpresa. Unos cientos de esclavos y gladiadores se enfrentaron a 3000 soldados romanos. No podían creer que, de repente, cuando pensaban que tenían el enemigo por delante, a más altura y sufriendo sed y hambre, les estuvieran atacando por un flanco y se desencadenara un infierno. La fuerza romana fue aniquilada. Espartaco y su ejército evitaron su captura durante más de un año. Antes de que acabara todo, 70.000 esclavos de toda Italia se unieron a la revuelta y vencieron a 6 legiones más en combate. Espartaco se convirtió en la figura legendaria que conocemos hoy. Lo hemos convertido en un héroe. Para nosotros es el del caballo blanco, el hombre que siempre viene a nuestro rescate por muy mala que sea la situación. En algún sitio entre nosotros hay un Espartaco, hay un hombre como aquel que asestará el golpe por su libertad y la nuestra. Pero Espartaco no fue el único que se rebeló contra Roma. Otro revolucionario aniquiló las legiones romanas con un arma que aún tememos hoy. En el siglo I a.C., la maquinaria militar romana dominaba el Mediterráneo. Ocupaba 6,5 millones de kilómetros cuadrados, desde el Atlántico hasta los desiertos de Arabia. Nadie podía detener el poder de Roma.
Pero ante eso hay que preguntarse, ¿tenía Roma el derecho de pisotear a todo el mundo? La expansión romana era dificultada por los reinos que encontraba en su camino. En 83 a.C., el rey Mitrídates se levantó en armas contra los invasores romanos. Mitrídates era el heredero de un reino en las costas meridionales del Mar Negro, en Asia Menor, parte de la actual Turquía. El ejército romano era el mejor de la antigüedad. Las tácticas militares y las armas convencionales no podían resistirlo. Solo estrategias poco comunes podrían detener a los poderosos invasores usando la fuerza y el miedo. El fuego es una de esas armas que mete el miedo en el cuerpo a cualquiera, sean aficionados o profesionales. Es una emoción humana totalmente primaria. El fuego es el arma definitiva para causar terror. Incluso en el siglo XXI, ¿qué vemos cuando unos insurgentes atacan a tropas regulares? No forman un frente y luchan, sino que lanzan bombas de nafta y cócteles molotov. Mitrídates ordenó a sus hombres lanzar a las filas romanas una sustancia llamada barro ardiente. El escritor romano Plinio relata un acontecimiento del 69 a.C., cuando los romanos pusieron sitio a la ciudad fortificada de Samosata en la actual Turquía. Los defensores usaron barro ardiente que cuando se arrojaba sobre los atacantes, los quemaba vivos en sus armaduras. Pero, ¿realmente puede arder el barro? Evidentemente, lo que se usaba era algo parecido al barro o con su consistencia, pero era combustible. Creemos que sería alguna forma de petróleo crudo, una sustancia espesa y aceitosa como el betún. Se dieron cuenta de que era inflamable y también, supongo, de que tenía la propiedad de adherirse a las cosas, de manera que si ardía era un arma muy eficaz. Tim ha sintetizado esta arma de 2000 años en el laboratorio. Esto es betún con un poco de vaselina. Como se ve, es una sustancia espesa, parecida a la melaza. Tim quiere descubrir cómo funcionaba exactamente. ¿Se pegaría a la armadura del soldado? ¿Quemaría al hombre que la llevara? Arde intensamente. Y se mueve, cae en la bandeja de abajo. En lugar de permanecer encendido sobre la armadura, el barro ardiente se resbala. ¿Hay algún misterioso ingrediente que se le haya pasado a Tim? Otro texto antiguo menciona un ingrediente clave llamado estopa. Lo más parecido que tenemos es la arpillera, con la que logramos un material pegajoso y pastoso que se añadiría al barro ardiente. Tim ha conseguido una réplica de una armadura romana y la ha traído al laboratorio de fuego de grandes descubrimientos. Los romanos llevaban una armadura de placas llamada lorica segmentata. Estaba compuesta por 34 láminas de hierro de 1,5 milímetros, unidas con tiras de cuero para crear una capa protectora pero flexible, que pesaba solo 7,5 kilos. ¿Cómo cambia la adición de la estopa o arpillera a la forma en que se comporta el barro ardiente? El resultado es sobrecogedor. Es sorprendente. El efecto es totalmente distinto. Ha prendido de inmediato y se mantiene ardiendo. De las dos cosas más peligrosas para el soldado, la primera y quizá la peor sea el hecho de que el calor está muy localizado y se asa dentro de esa parte de la armadura. Lo segundo es que, como se ve, el material resbala, se funde, gotea y sigue ardiendo, de manera que le cae sobre los brazos y otras partes del cuerpo, convirtiéndose en una antorcha humana. Esto deja a un hombre fuera de combate. El barro ardiente calienta el metal y quema el cuero, creando un depósito autorrellenable de aceites ardiendo pegados a la armadura del soldado. Se introducía en la armadura y era, como es evidente, devastador. Mitrídates, gracias al uso del barro ardiente, se convirtió en uno de los enemigos más nefastos para Roma. Su resistencia duró 25 años e infligió algunas de las derrotas más contundentes que conociera la República Romana. Finalmente, ni siquiera el fuego venció el poder de Roma. En 63 a.C., Mitrídates fue derrotado. Roma ya dominaba Oriente. Varios siglos después, Roma se enfrentó a una fuerza disidente más poderosa que cualquier ejército de hombres. Se enfrentó a la fe. En el siglo IV después de Cristo, la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo, y esta vez fueron los romanos quienes usaron el fuego para exterminar a los disidentes religiosos. ¿Quiénes eran esos disidentes?
paganos. Durante miles o incluso decenas de miles de años, el mundo, y particularmente Oriente Próximo, ha sido un lugar lleno de dioses, y por ello el paganismo era bastante tolerante, permitiendo que dioses de distintas sociedades fueran adorados juntos por nuevos fieles. Con la llegada del cristianismo, solo hay un Dios y una sola manera de rendirle culto. En 325 después de Cristo, el emperador Constantino decretó que Roma era cristiana. De repente, tras cientos de años siendo una religión perseguida, la situación cambió y en cuanto la cristiandad estuvo en lo más alto, los cristianos se convirtieron, en cierto sentido, en la mayoría perseguidora en lugar de la minoría perseguida. Un incidente de comienzos del siglo V de nuestra era ilustra cómo usaban el fuego los cristianos en sus persecuciones. El autor Marco el Diácono relata que un número desconocido de sacerdotes paganos se refugió en un templo de la ciudad de Gaza. Numerosos cristianos, cuyas identidades y motivaciones desconocemos, incendiaron el templo forzando a los paganos a salir. Un misterioso escritor antiguo conocido solamente como Oráculo Cristiano afirma que el fuego produjo tanto calor que fundió las puertas de bronce del templo. Pero el bronce funde a unos 1000 grados centígrados y un fuego normal no llega a 500. ¿Cómo fue eso posible? ¿Puede que las fuentes antiguas exageren la ferocidad del ataque? Siempre ha sido muy difícil comprender cómo lo hicieron. ¿Cómo consiguieron una temperatura tan alta para echarlas abajo? El oráculo cristiano afirma que la mezcla letal se componía de brea, posiblemente un tipo de crudo que se encuentra en la naturaleza, azufre y grasa de cerdo. Estos sencillos ingredientes fueron los que elevaron la temperatura del fuego hasta el punto de fundir el metal. Vamos a hacer la prueba para fundir estas cosas. No creo que funcione, pero igual me equivoco, no sé. Bethany recurre a Tim Gallagher. De momento parece un fuego normal. Con unos cuantos ingredientes exóticos como el azufre y la grasa de cerdo derretida y la brea, esperamos que alcance la temperatura suficiente para fundir el metal, alrededor de los 950 grados centígrados. Dios mío, el calor es increíble. Sí, vamos a tener que quitarnos de aquí. Mira las puertas, mira las puertas. Ya se doblan y se decoloran. Se están doblando. Desde aquí podríamos ver el interior del templo. Sí, y el gas y el aire caliente se meterían en el templo y sería muy desagradable estar dentro. Se puede oír cómo crepita la grasa. Es horrible, porque esto no es solo un experimento científico. En Gaza hubo hombres atrapados dentro del edificio que seguramente en este momento ya se habrían asado. O asfixiado. Y probablemente rezando a sus dioses hasta el último momento. Bethany y Tim dejan que el fuego arda 4 horas. Vaya, esto está movidito. Quema muchísimo. El fuego está abriendo unos agujeros grandes por la base. 980. El termómetro láser de Tim registra una temperatura de 980 grados, 30 por encima del punto de fusión del bronce. Se ha demostrado que los autores antiguos tenían razón. La mezcla de betún y grasa de cerdo ha derretido las puertas de bronce. Se han fundido. Así que también conocían la receta para que alcanzara temperatura suficiente. La grasa de cerdo arde a una temperatura más elevada que la madera, debido a la energía almacenada en los lípidos. Aunque necesita mucho más calor para empezar a arder, también tarda 4 veces más que la madera en consumirse. Esta gente no se andaba con chiquitas. No trataban de dañar el templo, sino barrerlo de la faz de la tierra. Lo hemos planeado y ejecutado meticulosamente y en el espacio de unas horas hemos destruido completamente la base de las puertas. El cielo estaría naranja y en llamas, como mandando un mensaje al mundo. Los cristianos han llegado para erradicar el paganismo, para borrarlo de la faz de la tierra. Enfrentados a las implacables persecuciones cristianas del primer milenio, las viejas creencias de la antigüedad se desvanecieron. Grandes Descubrimientos ha viajado a Vietnam. En una exclusiva mundial revelaremos un antiguo manual de instrucción militar que contiene dibujos de un arma que aterrorizó a las tropas estadounidenses del siglo XX y a los invasores mongoles 7 siglos antes.
Grandes descubrimientos ha encontrado el manual que la nación vietnamita usó para organizar una guerrilla revolucionaria tanto contra Estados Unidos en el siglo XX como, sorprendentemente, contra la superpotencia mundial de 7 siglos antes, los mongoles. En 1286 el ejército del gran Kublai Khan arrasaba con todo. Viajaban rápidamente, no hacían prisioneros y mataban a quien se resistía. Después de pacificar China, los mongoles avanzaron por el sudeste asiático hasta el interior de un país que hoy llamamos Vietnam. Si me imagino siendo un humilde aldeano que teme por su vida y me entero de que vienen esas bestias del terror, ya que los mongoles tenían fama de desencadenar el horror absoluto, para mí significa que violarán a mi mujer, esclavizarán a mis hijos y a mí me matarán seguramente. Entonces un hombre extraordinario cambió el curso de la historia. Se llamaba Tran Hun Dao. Era un líder de Vietnam que empezó a galvanizar a la población para resistir a las hordas mongolas que se acercaban amenazantes por las montañas. Él y sus hombres fueron de pueblo en pueblo proclamando la resistencia, una llamada para oponerse y luchar contra los invasores. Tran anunció que había compilado un exhaustivo manual de guerra de guerrillas que podía facilitarse a todos los ciudadanos. Si seguían sus directrices, derrotarían al enemigo mongol. Este libro es una manera de codificar una gran cantidad de experiencia y organizarla de forma que sea fácilmente accesible. Es un manual de guerra de guerrillas. Este increíble libro revela los secretos de las armas y tácticas de guerrilla de Tran Hun Dao. Es la guía definitiva para el principiante que quiere librar su propia guerra. El arqueólogo experimental John Naylor ha viajado a Vietnam para averiguar cómo se trasladaban a la realidad las palabras e imágenes del libro de Tran Hun Dao. El libro contiene instrucciones precisas para hacer una trampa con estacas. Tran Hun Dao dice que se cabe un hoyo y se llene de estacas cortadas de este bosque de bambú y después se disimule para que los mongoles, inadvertidamente, caigan al foso y se empalen en las estacas del interior. El duro suelo de arcilla hace que el trabajo sea extenuante. Ha sido un trabajo agotador. Ahora el libro dice que tengo que usar el bambú de la selva para hacer el mecanismo de la trampa. Las estacas para el foso se podían haber hecho de bambú. La planta crece por todo el sudeste de Asia y se usa en todos los aspectos de la vida. Es fácil de cortar, barata y abundante. Estos materiales crecen en los árboles, literalmente. Esto es una fábrica de guerra. Pero el bambú recién cortado es demasiado flexible para usarlo como pica mortal. Para afilarlo y endurecerlo necesitamos el fuego. Desde la prehistoria se sabe que el calor hace que el bambú se deshidrate y se endurezca como el hierro. Básicamente, es lo mismo que cuando cocinas un filete. Al hacerlo, el filete está blando, pero se endurece si se pasa. Así que estoy recociendo el bambú para convertirlo en una receta mortal, dura y afilada. John ha tardado menos de una hora en construir las trampas de Tran Hun Dao usando solo materiales de la selva, un sencillo cuchillo y una pala, herramientas de las que disponían las milicias insurgentes de Vietnam. Con una sencilla y antigua tecnología, los vietnamitas pusieron la selva contra los mongoles. Pero el dibujo va más allá de simples estacas. También describe una mejora mucho más letal: rodillos con pinchos. He cavado el hoyo, he puesto las estacas en el fondo y he añadido los rodillos exactamente como se ve en el manuscrito de Tran Hun Dao. Es terrorífico. Caigas como caigas, te atravesaría por el trasero, por un costado o incluso por la cabeza. Tratar de sacar las piernas provocaría más daños. Un soldado mongol que pisara la trampa acabaría ensartado hasta la rodilla y los rodillos se clavarían en los músculos de las piernas. Lo único que falta es disimularlo y esconderlo para que el próximo soldado mongol que pase por aquí caiga en él.
En el suelo, las trampas pueden parecer muy pequeñas y poco eficaces, pero usadas en gran cantidad, impiden el acceso a la zona, evitan que las tropas ocupen el territorio. En el siglo XX circulaban copias de los dibujos del antiguo manual entre el Vietcong y se reprodujeron las mismas técnicas y estrategias con todo detalle en la guerra de Vietnam, causando una proporción extraordinariamente elevada de las bajas estadounidenses. Pero no solo importa el recuento de bajas. Es un efecto psicológico. Infunde el miedo en los corazones de los soldados enemigos, hace que se nieguen a avanzar y no quieran entrar en combate. Si destruyes su voluntad de ganar antes de enfrentarte a él, has ganado la batalla antes de empezar. Durante la invasión mongola, fracasó la irrupción terrestre a Vietnam por la fuerza, y los mongoles se retiraron para organizar una invasión por mar en 1288. La flota mongola fue la mayor que se hizo a la mar antes del día D, con 800 navíos. ¿Cómo pudo Tran Hun Dao impedir que los mongoles rodearan la costa y atacaran desde la orilla? Su solución fue usar el mismo concepto del foso de estacas a una escala que el mundo no había visto antes. Estas antiguas estacas sumergidas son todo lo que queda de las trampas más grandes de la historia, diseñadas para eliminar a toda una flota de guerra. Tran Hun Dao se preparó para esta batalla en 15 días. Animó a los habitantes de la zona a participar y con ellos y con sus soldados fabricó estacas de madera con punta de hierro, talando el denso bosque. La flota mongola navegaba río arriba desde el mar cuando los vigías divisaron una flotilla de naves vietnamitas. Pensando que su objetivo era fácil, los confiados mongoles los persiguieron. La genialidad de Tran Hun Dao fue llevar la flota mongola río arriba y atraerla para que siguiera lo que parecía una pequeña fuerza enemiga, y cuando bajara la marea, los mongoles quedarían atrapados sobre un lecho de picas. Estas picas atravesarían sus barcos desde abajo, inmovilizándolos donde estuvieran y hundiéndolos. Así les tenderían una emboscada. Con su flota ensartada, los mongoles eran como patos de feria. Tran Hun Dao los destruyó. En un solo día, la estrategia de Tran Hun Dao acabó con 6.000 soldados y destruyó más de 400 barcos mongoles. Fue un golpe devastador. La última gran ofensiva de los mongoles se malogró. Usando este manual, una pequeña y empobrecida nación venció a una superpotencia. A lo largo de los siglos siguientes, se convirtió en el libro de texto de una nación que resistió la invasión, la ocupación y la colonización. Los vietnamitas no van a renunciar a su independencia, ni siquiera frente a los chinos, los americanos o los franceses. Lucharán hasta el final, utilizando todos los medios que puedan. El libro, El secreto de la supervivencia de Vietnam, está bien guardado por la estricta seguridad nacional y sus letales contenidos se conservan a salvo por si alguna vez los vietnamitas deben volver a enfrentarse a otra fuerza invasora y abrir de nuevo sus páginas.